Tenemos la medición de temperatura, que la medición de temperatura es una de las variables de proceso más utilizadas en los procesos industriales, pues. Pero sí es bueno indicar que las medidas de temperatura para su transmisión remota y se produce como consecuencia en una serie de fenómenos. Pues, las características de esta medición de temperatura se puede dividir en los diversos instrumentos utilizados para medir la temperatura. Uno de los principales en nivel general es el termómetro. Los termómetros son muy utilizados, pues. Más que todo esto consiste esencialmente en medir el volumen, pues, de la temperatura. Y en primer lugar, cabe destacar que la transmisión de las medidas de temperatura se necesitan más que todo equipos de elementos primarios. Los elementos primarios, o sea, son los termopares, las termoresistencias. En ambos casos, la adición de un convertidor basado en microprocesador hace que, o sea, las señales se conviertan en una forma más estandarizada. O sea, existen diversos instrumentos para medir la medición de temperatura y cada uno presenta características como las que explicamos anteriormente, pues la exactitud, o sea, depende del tipo de instrumento que se haya utilizado. Tenemos también la medición de presión, o sea, la medición y control de la presión, o sea, son las variables de procesos más usadas también en los distintos sectores de la industria de control. Además, a través de la presión se puede inferir fácilmente una serie u otras variables, tales como el nivel, el volumen, el flujo y la densidad. Como característica de la medición de presión tenemos unos elementos como elementos mecánicos, lo podemos dividir como elementos mecánicos. En los elementos mecánicos se divide en elementos primarios, o sea, de medida directa, porque, o sea, miden la presión comparándola con la ejercida por un líquido de densidad y alturas conocidas en elementos elásticos que se deforman con la presión. O sea, son los tubos de Bourdon, o sea, hay diferentes tipos de instrumentos, pues, porque son instrumentos que nos permiten medir la presión, como el tubo de Bourdon, o sea, es a través de un espiral, es a través de espirales, todas esas cosas. También tenemos los elementos electromecánicos. O sea, estos elementos electromecánicos de presión utilizan elementos mecánicos combinados con un transductor eléctrico, o sea, el cual genera la correspondiente señal eléctrica para poder medir la presión, pues. Todos estos se clasifican en elementos capacitivos y elementos resistivos. O sea, los elementos resistivos están constituidos por elementos elásticos y los capacitivos se basan en la variación de la capacidad que se produce en un condensador, pues, al desplazarse una de sus placas por la aplicación de la presión. Cada uno de estos instrumentos se aplica una de las características, ya sea características estáticas o características dinámicas. Todo esto se aplican ya sea por el tipo de instrumento que estemos trabajando actualmente. Gracias por su atención.